El 25 de noviembre de 1961, el piloto Harry Gibson sobrevolaba el extremo suroeste del estado Bolívar en la frontera con Brasil, cuando algo en el paisaje captó su atención. Desde la cabina de su avioneta podía ver la densa selva que cubría la cima del Tepuy. Este Tepuy es el Sari-Sari-Ñama, pero entre ese manto verde había algo que no encajaba. 4 inmensos agujeros circulares que se abrían en la roca, como si un gigante hubiera perforado la montaña con un taladro. En el fondo de 2 de ellos también se veía un bosque. Los indígenas Yecuana o Maquiritare ya conocían la montaña, la llamaban Sari-Sari-Ñama Hidi, el lugar donde el Sari-Sari tiene su morada. Según su leyenda, en una cueva de aquella remota cumbre vivía un espíritu maligno que se alimentaba de carne humana. A veces, en la noche, se escuchaba como devoraba a sus víctimas y se oía un terrible sonido, Sari-Sari. Para ellos, aquellos agujeros no eran un misterio geológico, eran la entrada al inframundo. El grupo Muy Importante presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Hoy les traemos un programa sobre lugares misteriosos de nuestro país. Es un país que está lleno de cosas misteriosas. Somos Cosas Muy Importantes, estamos aquí como cada miércoles desde las 12 del mediodía, los vamos a acompañar hasta la 1 p.m. Vamos a darle los créditos a Luisito, que está aquí en los controles, acompañándonos, a nuestros asistentes de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci, que andan los dos de baja médica. Y en la producción y conducción de este espacio, bueno, quienes les hablamos, Daniel Ormazábal y Federico Capocci. Recuerden que estamos en vivo en @Cosas Muy Importantes en Instagram para quienes quieran compartir con nosotros de una vez se conecten. Les contábamos al inicio sobre el Sari-Sari-Ñama porque Venezuela es un país de contrastes, de selvas impenetrables, montañas que tocan el cielo, costas paradisíacas y ciudades que guardan secretos bajo sus calles. Pero también es un país de misterios. Hay lugares que la ciencia no termina de explicar, islas que solo algunos privilegiados pueden visitar, lagos que se tragan embarcaciones y montañas donde los espíritus, según los lugareños, aún habitan. Bueno, como estábamos contándoles, arrancamos con el Sari-Sari-Ñama. Fíjense, el avistamiento de Gibson despertó el interés de la comunidad científica venezolana. Y en marzo de 1967, el ornitólogo William H. Phelps Jr. logró aterrizar por primera vez en la cima del Tepuy. Pero la verdadera expedición no llegó sino hasta febrero de 1974, cuando un equipo multidisciplinario liderado por el explorador Charles Brewer Carías, un naturalista y fotógrafo venezolano que ya había descubierto las cuevas del Cerro Autana en el año 71, se propuso a descender a las cimas. El equipo incluía al botánico Julian Steyermark, a Phelps y a los orquidiólogos Stalky y Nora Duttensbier. Para llegar a la cumbre de 2.300 metros de altura utilizaron un helicóptero. Posteriormente descendieron en la mayor de estos huecos que habían con unas cuerdas de 50 metros atadas por sus extremos. Pero al llegar al fondo se encontraron con un problema inesperado. Era que ese hueco era más ancho en el interior que en la boca. Es decir, tenía la forma como de un embudo inverso. Un embudo inverso, exactamente. De manera que la cuerda quedaba colgando. Claro, era imposible regresar de la misma manera. De la misma manera. Fíjense, estaban atrapados, pues tuvieron que instalar un cabrestante y bajar una motosierra para intentar abrir espacio para el helicóptero, pero bueno, esto fue inútil. Finalmente los 3 exploradores, Brewer Carías y los hermanos Knott, fueron rescatados con escaleras de cable. A pesar de la dificultad, la expedición realizó descubrimientos asombrosos. Por cierto, estábamos viendo en estos días a la hija de este señor. Sí, a Karen, que por cierto Karen está haciendo un trabajo increíble en redes sociales. Karen Explora, si no la siguen, vayan y síganla, porque a propósito de los eventos que hemos atravesado este último mes en nuestro país, ella da una información súper valiosa y ella ha ido como recopilando mucha información, entrevista a su papá, y es muy bonito escucharlo además de primera mano a su papá contando cómo fue esto, y ella lo acompaña con footage original. Y yo no sé si tú te acuerdas
de ser chiquito y hicieron un documental. De expedición. De expedición. Claro, ¿tú te acuerdas de Expedición? Expedición era maravilloso y sacaron uno que era el Sari Sariñama. Yo recuerdo incluso la voz en off del locutor Sari Sariñama. Y era... ¡Wow! Es uno de los sitios sin duda más misteriosos e increíbles de nuestro país. Ahora, ¿qué encontraron allá abajo? De Fíjate. todo. Un ecosistema único, completamente aislado del mundo exterior por estas paredes verticales de 314 metros de profundidad, con especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. También intentaron localizar el río subterráneo que formó precisamente estos huecos, pero no encontraron nada. El origen de estos sigue siendo un misterio. Bueno, fíjate que una de las cosas que contaba el explorador Charles Brewer Carías cuando Karen lo entrevista, que eso está dividido en series en su Instagram, lo pueden ver, cuenta que la primera noche fue bastante desafiante para ellos por unos pájaros que volaban, que nunca antes habían visto. Exacto. Y que los sobrevolaron durante toda la noche metidos en esa cueva con además el sonido de los pájaros que eran como unas guacharacas, ¿era? Era algo así parecido, pero ellos no tenían ni idea de qué era. Era como, no sé si unos murciélagos gigantescos, unas guacharacas, una cosa, imagínate qué miedo, ¿no? De hecho, ellos estaban esperando encontrar dinosaurios allá abajo. Prácticamente, claro, porque... no te rías, Luis. Pero sin duda, si quieren ver algo gratificante, pueden irse al Instagram de Charles Brewer Carías o al de Karen Explora y pueden chequear, o sea, contado por él mismo lo que fue esta primera ida al Sari Sariñama, que es una cosa increíble. Fíjense, hablando un poco de cómo está esto hoy en día, ¿no? Hoy este lugar, bautizado por Eugenio Bellart Prietri como Cima Humboldt en honor al explorador alemán y Cima Martel en honor al espeleólogo francés, sigue siendo pues un enigma. La más grande, la Cima Humboldt, tiene 352 metros de diámetro en la boca y 314 metros de profundidad. Su fondo, en forma de campana, alcanza, esa es la descripción, tiene forma de campana. Habíamos dicho como un embudo inverso, pero bueno, forma de campana. Tiene algo así como 352 metros de diámetro en la boca y 314 metros de profundidad. Su fondo, en forma de campana, alcanza los 502 metros de ancho. La Cima Martel es ligeramente más pequeña, tiene 248 metros de profundidad, pero igual es una cosa increíble. Los geólogos creen que se formaron por el colapso de los estratos de cuarcita debido a la erosión por ríos subterráneos. Estos son los ríos que no encontraron. El Sari Sariñama está compuesto de rocas de la formación Roraima, con una antigüedad de 1.800 millones de años. Imagínense eso. Casi la edad de mi papá. Qué horror. Que son algunas de las más antiguas del planeta. Ajá. El agua, al filtrarse durante milenios, habría disuelto a la roca, creando cavernas que terminaron colapsando. Pero la forma casi perfecta y la profundidad de estas no terminan de encajar con la explicación, o sea, no tienen al final una idea clara de qué formó esto. Sí, ahora en 1978 el Sari Sariñama y sus alrededores fueron declarados Parque Nacional. Hoy el acceso está restringido exclusivamente a investigadores científicos, así que nada de estar tratando de planificar bodas allí, ¿oyó? Ahora, sus cimas con bosque en el fondo y sus especies endémicas siguen siendo un tesoro natural que la ciencia aún no termina de descifrar. Es sin duda uno de los sitios más increíbles que tiene nuestra geografía. Pocos realmente tienen el privilegio de conocerlo. Sí, realmente. Y bueno, es un lugar para valientes porque aquí si tú le tienes miedo a las alturas, si le tienes miedo a las cuevas, tampoco es para ti. Y a los animales exóticos tampoco es para ti. Entonces, yo paso. Bueno, esto no es para todo el mundo. A mí que me dejen en un hotel con todo incluido. A ver, que lo dejen en una de las posadas hermosas de por allá, ¿no? y los que se atrevan a... Con todo incluido cabe destacar. Mira, vamos a escuchar algo de música. Les recordamos que estamos conectados en vivo en Instagram, @cosas muy importantes para quienes quieran compartir con nosotros qué sitios misteriosos de Venezuela conocen o tienen alguna anécdota o de cuál les gustaría que habláramos. Y de luego de la canción venimos con más, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cansado de los mismos destinos aburridos? ¡Olvídate! Llegó la agencia de viajes Amelia Earhart. Todos te venden el viaje de ida,
Nosotros te vendemos la ida y la vuelta la encuentras tú, ¿o no? Hice el tour del Pacífico. Fue increíble. No sé dónde estoy, pero el paisaje es hermoso. Llamé a mi familia hace 3 semanas. Todavía no me atienden, pero la radio tiene linda música. Agencia de viajes Amelia Earhart, piérdete en tu destino. La agencia de viajes Amelia Earhart no se hace responsable por desapariciones inexplicables, fallas técnicas, tormentas, radio callada, combustible insuficiente, navegantes con resaca o que el piloto se llame Fred Noonan y tenga mala orientación. Tampoco garantizamos el retorno ni la llegada, ni la ida. En realidad no garantizamos nada, pero el paisaje es lindo. Sorry, tuve que decirlo de las bodas porque... Por favor. Un poco es que, enchufado buscando casarse en los sitios más... es que Sí. qué lástima que uno no tiene presupuesto para hacer películas de terror, porque sería magnífico hacer una película de un grupo de enchufados de estos que se van a hacer una boda exótica y sale se los come algo y ahí. se los come algo, sería magnífico. Película gore. Sí, horrible. Hablando de sitios raros, bueno, tú estuviste en Macuro. Yo estuve en Macuro, pero Macuro no es raro. Daniela, sí es muy ¿sabes raro. qué es raro? Cuando tú navegas hacia allá, todo lo que es el delta y, bueno, la fosa de Cariaco y toda esa zona sí es... Aparte no se le llega de otra manera que no sea en barco. Macuro solo se le llega por mar. Exacto. Claro, yo fui en el año 99, yo no sé cómo está Macuro. Del 99 para acá puede probablemente estar está peor. detenido en el tiempo, pero puede ser que esté peor. Pero me pareció un sitio increíble, con una gente adorable y con un mar espectacular, el mejor pescado que me he comido en mi vida. O sea, tengo recuerdos muy lindos de Macuro. Hablando de cosas chistosas, yo teniendo 16 años, una cosa así, yo tenía un amigo en Río Chico que tenía una, ¿cómo se llama esto? Una miniteca. Ajá. Y entonces él alquilaba la miniteca por Higuerote, por toda la zona. Ajá. ¿Ok? En una de esas me dice, acompáñame, que voy a dejar la miniteca en Virongo. Las cuevas de Virongo. Sí, pero esto no fue en las cuevas, este era el pueblo de Virongo. Ok. Yo recuerdo que cuando estamos llegando ahí me dice, ten cuidado, no hables con nadie, porque este es el pueblo en donde los malandros de Caracas se van a esconder cuando los están buscando en Caracas. Todo el pueblo eran criminales. Y en esa época, sí. Sí, yo estamos hablando, espécimen. Sí. Que no tenía demasiada calle. En su momento más cifrinesco, porque aparte en aquel momento no estaba venido a menos, sino No, era no, era- ¿En completo. qué época esa era? ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 93, No, imagínate tú. 93, Es que 94. me suena Virongo, porque hay un tema de rock pesado que... Sí, claro, de Kruger. De Kruger. Virongo, él es el... Hace mucha brujería en Virongo. Por supuesto, sí. Por ahí Virongo es como una debe venir- sucursal de Sorte. Ok, es una franquicia. Una franquicia. Chiquitica. Una franquicia. No es tan chiquito, pero realmente. Y yo recuerdo claramente estar en ese pueblo y era como entrar en un pueblo del lejano oeste. Uy. ¿Sabes? Y todo el mundo te miraba así feo y tú. Tú con esa cara de cifrino. Cuño, sí, vale. Ese poco de cuño de madre. Eso no tenía otro nombre. Qué horror, qué horror. Y cerca de ese pueblo están las cuevas Alfredo Yan, que yo les he contado hasta el cansancio, porque es una de las aventuras y las locuras más grandes que yo he hecho, que me fui a los 16, 17 años, me robé la camioneta de mi abuelo y me fui a estas cuevas, Ajá. y con un grupo de amigos de Yo 16... le tengo fobia a las cuevas, yo eso no. Bueno. Y era muy loco, Luis, porque ahí, o sea, primero tenías que meterte como por una montaña, Ajá. y al final de ¿Cuánto todo... le falta, Luis? El cuento está bueno, pero quedan 20 segundos. Ah, bueno, sigo después. Y estamos de regreso en cosas muy importantes. Hoy estamos misteriosos. Así es, estábamos escuchando YouTube. La digo en español, veníamos riéndonos de cómo interpretar esta canción. Sí, Autopistas misteriosas, vías misteriosas, caminos misteriosos. A propósito, hoy hablándoles de lugares misteriosos en nuestro país, abrimos con el Sari Sariñama. Yo recuerdo clarísimo aquel capítulo de Expedición, que lo pasaban en RCTV. RCTV. ¿A qué hora?
No me acuerdo. Era los viernes. Si alguien logra recordar con exactitud el día y la hora en que pasaban Expedición, que luego lo sacaron, me acuerdo que en VHS, tú podías comprar la serie completa y el cedulazo adulto contemporáneo que se me acaba de caer. Tú comprabas tu serie completa en VHS de Expedición y había de todo, ¿no? Pero recuerdo el Sari Sariñama en particular como algo increíble. Claro, porque fue un especial, era un especial como de 2 horas. Sí, exacto. De hecho, creo que fue en 2 partes y todo. Y creo que era Porfirio Torres el que lo narraba. No me acuerdo. Era una eso vocesota. No, eso sí, creo ¿No? que no, eso sí creo que no. Pero bueno, avanzando en esta lista, en este recorrido de lugares misteriosos de Venezuela, tenemos el lago Leopoldo, conocido como el espejo de la selva. Esto está en el sur de nuestro país, en el corazón del estado Amazonas. Existe un lago, si usted no lo sabía, de aguas oscuras que desafía la lógica geográfica. No tiene ríos de entrada ni de salida visibles. Y su nombre, el lago Leopoldo, es un homenaje a uno de los personajes más nefastos de la historia. O sea, ¿qué nos pasó y por qué le pusimos ese nombre al lago? Le pusieron Leopoldo en homenaje a Leopoldo de Bélgica. Leopoldo de Bélgica es uno de esos personajes. Pero a lo mejor fue a Leopoldo I. Ojalá haya sido Leopoldo I. Porque Yo inmediatamente me fui a Leopoldo II de Bélgica, que es el de los crímenes del Congo belga. Sí. Que hizo esa explotación del caucho y bueno, eso es otra historia. Tenemos un episodio de eso en el podcast que se llama El Congo belga y es terrible. Ahora tenemos un lago que está en homenaje a este. De hecho, señor, nosotros, cuando existía Culturizando, que era el medio que tenía Daniela. No, que Culturizado todavía existe, pero yo no estoy ahí. Exacto. Hicimos un top de los hombres más malos del siglo XX. Sí, y estaba Leopoldo II. Stalin, Hitler. Estaba Stalin, estaba Hitler, estaba el de Vietnam. Ajá, Pol Pot. Pol Pot. Sí. Creo que eran ellos. Sí, y Leopoldo está en ese top de peluches. Sí, es que estamos hablando que acabó con 1/3 de la población del Congo. 1/3 de la población del Congo, sí. Para ganar dinero. Sí, la explotación del cacho. Pero lo más increíble es que ese señor nunca pagó. No. Leopoldo II terminó exiliado en Francia, creo. Ni siquiera. En la Costa Azul, y no fue exiliado. No. Él agarró, le compraron, el Estado belga le compró su compañía, porque el Congo completo era una compañía. Exacto. Le compró su compañía y él se mudó, se retiró. Y pasó sus últimos años en la Costa Azul. En la Costa Azul. Sí, bueno, esas son las cosas del... Ay, me hierve la sangre cuando entramos en estos temas. Mejor vámonos al lago Leopoldo, que lamentablemente le pusieron el nombre en homenaje a este señor, pero yo creo que es el papá. Misterioso en el Amazonas. Yo creo que es el papá de Leopoldo. Cuéntame Leopoldo del lago, I. porque me voy a poner aquí... Sí, vas a quemar algo. Beligerante. Bueno, este lago se encuentra en la cima del Cerro Sipapo, a unos 13 kilómetros del Tepuy Autana, a una altitud de 384 metros sobre el nivel del mar. En un embalse de aproximadamente 320 metros de largo, con 240 metros de ancho grandota, pues. Y hasta 33 metros de profundidad, encerrado en lo que muchos creyeron era un cráter volcánico, pero no lo es. Así que, ¿de dónde viene el agua? Esa es la pregunta de las 50.000 lochas que se hacen los científicos que llevan décadas intentando responderla. La teoría más aceptada es que el lago es producto de una cima de hundimiento similar a la cima Sari Sariñama, por cierto, y que forma parte de un complejo sistema de cavernas subterráneas. El agua se acumula por lluvia, pero su drenaje es subterráneo. Esto es lo que se presume. Estaba pensando, aquí también podrían hacer una película de terror también. No, una boda y poner, sí, traerse unos jet skis y todo eso. Sí. Exactamente. Pero para nuestra película de terror. Para nuestra película de terror. Okay. Fuera del aire, a los que se conecten en Instagram, les vamos a contar cuál es el guión de esa película de terror que estamos planificando Capullo, porque no se las podemos contar ahorita al aire. Pero fuera del aire sí, en Instagram. Así que conéctense. Si están muy curiosos, muy chismosos. A ver, En el extremo sureste, un flujo subterráneo emerge a cierta distancia y desemboca en un afluente del río Umachajé, que a su vez desemboca en el Autana. Es un sistema hidrológico que aún no se ha explorado del todo. Ajá, y aquí vamos a la otra pregunta de las 50.000 lochas, que aparte de dónde viene el agua, la otra pregunta es por qué lleva el nombre de un rey. Fíjense, la expedición ELATA, acrónimo de Expedition Leopoldo at Territorio Amazonas, más o menos el nombre de eso. Fue organizada por el arqueólogo José María Cruxent de 1952 y contó con el patrocinio de Leopoldo III de Bélgica. El hijo del peluche del que le hablamos hace un rato.
El rey que había abdicado ese mismo año remontó los ríos Sipapo, Autana, Humajayé, en Curiara, estableciendo un campamento a varios kilómetros del lago, ¿no? No hay evidencia de que él o alguno de los expedicionarios alcanzara realmente el lago, pero bueno, el tipo pasó por ahí, qué sé yo, y quedó la leyenda y le hicieron, ¡ay, un homenaje! Exacto, bueno, el lago Leopoldo suena fino. Sí, claro, suena fancy. Pues. Déjalo ahí. Ahora, curiosamente, este lago sí se puede visitar, pero esto no es para cualquiera. Fíjense, la excursión puede llevar cerca de 6 días y está catalogada con un nivel 4 de dificultad en la escala del 1 al 10. Okay. El recorrido se hace en una lancha, en una curiara, y a pie, partiendo desde la comunidad de Ceguera de la Autana, navegando hasta el puerto de Merey y caminando por una selva virgen de una caminata de aproximadamente 4 horas por el medio de la selva. Cualquier cosa te puede pasar ahí. Sí, bueno, para valientes. Y deben haber zancudos. Ya no me gusta. Okay. Los turistas que han llegado describen el agua como tibia, con arenas de un color guayaba que no se ven en ningún otro lado. Qué sitio tan raro, ¿no? Debe ser maravilloso eso. Ahora, los Piaroa, que llaman al lago Paraca Huachoy, no lo llaman Leopoldo, fíjense, hay que respetar los nombres originales. Esto significa lago en las montañas o lago del Cerro Paraque. Lo consideran un lugar sagrado. Cuando la primera expedición terrestre llegó en 1973, los guías Piaroa se negaron a acompañarlos. Dijeron que esas eran tierras del diablo. En 1996, el capitán de la aldea de Mapoe afirmó que el lago era sagrado y que ningún extranjero debía sumergirse bajo su superficie. Por eso los visitantes que quieren bañarse en sus aguas deben pedir permiso a los Piaroa primero. Claro, para hacer la Nada fiesta. está haciendo boda ahí, de ir a bañarte tú a Lolo, no señor. Eso no se puede hacer ahí. La primera visita documentada fue en 1973, en marzo. Fíjense, el naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente sobrevoló el lago en helicóptero y filmó sus aguas. Un mes después, una expedición venezolana, liderada por Rodolfo Ricardo y Henry Hopkins, estableció la ruta terrestre y llegó a sus orillas el 18 de abril. Nuevamente, el explorador Charles Bruder Carías también la estudió a fondo y descubrió nuevas especies de plantas en sus alrededores y confirmó que el lago es parte de un sistema de cavernas subterráneas. Qué maravilloso. Eso está en nuestro país, señores. Nuestro país es maravilloso. Que nunca se nos olvide eso. Y hay un detalle que añade capas de misterio. Alrededor de 1971, el capitán Harry Gibson tomó una película de baja altura sobre el lago que mostraba lo que parecía ser una violenta marea en la superficie. Esto dio lugar brevemente a la leyenda de que el lago albergaba una criatura de gran tamaño. Aquí vive nuestro propio monstruo del lago Ness. Exactamente. Aquí vive un pequeño monstruo que lo podemos llamar Leopoldito. Si ustedes me preguntan, yo apuesto porque es un chigüire gigante. Pero eso sería inofensivo. ¿Dices tú? No, el chigüire es adorable. Pero gigante. O como le dicen estas nuevas generaciones, el capibara. Ah, el capibara. Es un chigüire, ¿vale? ¿Qué es? Pero bueno, esta versión nunca se confirmó. Ahí van a decir, yo escuché en la radio que hay un monstruo del lago Ness en el Yantepuy. No, ya vamos a calmarnos. Bueno, agarre y váyanse para allá y usted nos dice. Organice su boda y averigüe si en ese lago hay un monstruo que se lo va a comer cuando usted esté en plena boda. Por hacer una boda en un sitio donde no se debe. Exacto, fíjense. Este es un lugar de leyendas, agua tibia y un gran misterio geológico. Y aún hay más, fíjense, los sedimentos del lago tienen una concentración de mercurio 2.3 veces superior a lo que se esperaba en esta zona tan remota. Porque aquí no hay actividad humana ni minas de oro a los alrededores, por lo que el origen de este mercurio es un enigma. Pueden ser fuentes geológicas regionales, transporte atmosférico o quema de biomasa, pero nadie lo sabe con certeza. En fin, es un gran misterio el lago Leopoldo. Es un lago que no para de dar preguntas y pocas respuestas, y quizás ahí reside su mayor belleza. Hoy hablándoles de lugares misteriosos, en Cosas Muy Importantes, estamos en vivo en @Cosas Muy Importantes, y si se quedan en el live, en este corte musical, vamos a aprovechar vamos a corte y luego música. Y ahí les vamos a chismear por Instagram cuál es esa idea loca de película que tenemos Capo y yo. Así que bueno, ya venimos con más de Cosas Muy Importantes. Volviendo a lo que les estaba contando rapidito, cuando terminas de recorrer esta vía por media montaña, llegas a un espacio en donde se ve un río. ¿Virongo? Sí, Ok. las cuevas. Y hay como una pequeña isla donde las
6 veces que he estado, siempre estaba como una taguarita con un burro amarrado. Ok. Entonces, para tú ir a ese sitio necesitas un guía. Lo que hacíamos en aquel momento era que entrábamos en la taguarita, comprabas una botella de ron y con eso le pagabas al guía. Imagínate. Entonces, los de la taguarita te decían... Que ese nivel de seguridad. Vas a subir por el río y vas a llamar ¡fulanito! Y entonces va a aparecer el tipo, tú le das la botella de ron y él te hace el tour. Así funcionaba. Ojo, yo tenía 16, 17 años. Eso fue en el siglo pasado. El mayor de todos los que estábamos ahí tenía 17 años, 18. Uno se hace cloqueteras cuando es joven, uno no conoce se ríe el Luis, uno no conoce el miedo, la verdad, ¿no? Hay una en la que uno no conoce el miedo. La película. Bueno, nuestro proyecto a los que se metieron a chismear, nuestro proyecto en estos lugares que deberían estar protegidos, porque además por ley son protegidos, pero nadie cumple la ley. Que toda esa gente que quiera hacer sus bodas exóticas inolvidables, que hagan sus bodas exóticas, nosotros vamos a recoger fondos para hacer una película. Para hacer una película de terror. Y así bien gore, bien Holocausto Caníbal. Exacto, me encanta. Bien Holocausto Caníbal en estos lugares protegidos y donde obviamente lo van a pasar muy mal los que decidieron ir a casarse ahí. Exacto. ¿Sí? Obviamente el protagonista tiene que ser un mesonero o alguien que simplemente está ganándose, ¿sabes? Un sueldo, tratando de sobrevivir, mientras a los demás se los tienen que comer a todos. Claro, me gusta. ¿Te gusta, no? Ahora, lo hacemos con monstruos, el chigüire gigante puede ser. El chigüire gigante puede ser, un chigüire gigante. Un perezoso gigante. Eso sí da miedo, ¿sabes? Sí. Y son bravos. Los perezosos cuando ellos parecen muy tranquilos y todo, pero la gente que les da por agarrarlos para ayudarlos a cruzar la calle. Como Daniela. No, yo no hago eso. Desde que vi un perezoso bravo que yo no hago eso. No, yo hablaba que tú pareces tranquila. Eso sí. Yo soy un perezoso, sí. Yo parezco tranquila hasta que me molestan. Había una persona ayudando a cruzar a un perezoso y el perezoso se le molestó y se le enganchó y lo arañó y era una cosa... Bueno, en nuestra casa se metieron 2 veces, ¿no? O sea, el perezoso fue una sola vez. Pero, se han metido varias veces, pero una vez que un perezoso se quedó como enganchado en una reja y nuestros perros lo miraban con horror. Tuve que llamar, sí, los perros esos que han matado a cuanto bicho de uñas se atraviesa. No, por suerte al perezoso no se atrevieron a hacerle nada, pero porque el perezoso les gruñía. Yo nunca había visto eso y les lanzaba a mí me gruñó zarpazos. también, porque aparte estamos hablando que era un perezoso que era grande, gordo, así, bello. Era del tamaño de mi torso. O sea, no era un perezosito así. Estamos hablando de era el tamaño. Un bicho como de este tamaño. ¿De qué? Un bicho como de este tamaño y los brazos largos. O sea, estamos hablando que los brazos eran así y así que... Alguien espera el nombre de la película. Se aceptan sugerencias para el nombre de esta película de terror. Del perezoso vengador que va a matar enchufados que se casan en Canaima. Oh, chigüire. El chigüire asesino. Sí. No, pero tiene que ser algo así como boda sangrienta. Algo así. Sí, no sé, algo se nos va a ocurrir. Algo Díganos bueno se les va a ocurrir a ustedes. ustedes también, porque ustedes son brillantes. Algo bueno se les va a ocurrir. Pero pueden imaginarse la película, ¿verdad? Pero bueno, hoy ya estamos hablando para los que se acaban de conectar, porque aquí nos está saludando Lenín. Hola Lenín, bienvenido. Estamos hablando de lugares misteriosos. Pero de debería ser una Venezuela. maldición indígena. No, eso está muy trillado. No, bueno, sí, puede funcionar. Por supuesto, tiene que empezar con una maldición indígena. Pero bueno, les contaba que estamos hablando de lugares misteriosos de Venezuela. Abrimos el programa hablándoles del Sari Sariñama. En el segundo bloque hablamos del lago Leopoldo, que resulta que tiene ese nombre en homenaje a Leopoldo III de Bélgica. El hijo de Leopoldo II, el peluche del año. Mira, aquí nos dice Paca, a mí me encantan los animales, pero todo animal salvaje les tengo respeto, me pasa hasta con las guacamayas que se acercan, sí señor. De hecho, las guacamayas intimidan un poco, porque a veces cuando a nosotros se nos acercan mucho a la casa también. Imagínate, te intimidan a ti. Y tienen... A mí me odian los pájaros. Sí, Federico tiene un problema con las aves, no sé por qué, pero bueno. No, las aves tienen un problema conmigo. Sí, exacto. O sea, yo voy caminando y me han atacado. A él lo atacan los pájaros. Así como Alfred Hitchcock presenta, bueno, va Federico solo por la vida y los pájaros lo atacan. En cambio, voy en cualquier plaza y se me acercan los perros de todo el mundo, ¿sabes? Así a lamerme. Sí, los perros lo aman, pero las aves lo odian.
No sé por qué. Perros y gatos me quieren. ¿Habrá sido Sí, cazador puede en tu ser vida tanto. pasada? No sé, pero para que tú veas que el pollo que me voy a comer ahorita en un rato no me duele ni un poco. Yo sé cuando eso... De hecho, yo considero que comer pollo como ser vegetariano. O sea, pues de verdad que no les tengo el más ay, mínimo pobrecito cariño. los pollitos, no, tampoco así. Tampoco así. No estoy de acuerdo. ¿No está? No. Pero no te he visto llorando cuando te comes el pollo. No, No, tampoco pero pensé en eso, lo pero- trato de no pensar, lo muteo, lo bloqueo. Pero bueno, La otra vez hablamos, hace mucho tiempo, ¿te acuerdas del pollo sin cabeza? Ah, sí. ¿Cómo era que se llama el pollo Hubo un sin cabeza? señor que hizo un tour con su pollo sin cabeza. El señor estaba tristísimo cuando se le murió el pollo. Claro, y se sí murió estaba- atragantado. Sí, pero es que además él estaba monetizando pasear a ese pollo por todo Estados Unidos. El tipo usaba, creo que era un embudo para darle comida. Ay, horrible. Y la vaina esa seguía viva, sin Pobre cabeza. pollo, sí, sí, sí. Y estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio y hablando de lugares misteriosos de Venezuela. Ya les hablamos del Sari Sariñama, les hablamos del lago Leopoldo también. De la casa de mi mamá. Sí, exacto, de la casa de mi suegra. Y estamos en vivo en Instagram, @Cosas Muy Importantes. Durante el corte estábamos conversando una idea de película. Estamos haciendo una especie de... Vamos a hacer un crowdfunding. de crowdfunding para que ustedes nos apoyen. Estoy segura que les va a gustar esta idea de película ficticia que tenemos de terror, por cierto, si a quienes les gusta el cine de terror. Pero bueno, continuando con los lugares misteriosos Sí. de Venezuela. Hablamos Coco. del Sarisariñama, hablamos del lago Leopoldo y ahorita vamos a hablar de otro lago. Vamos a El- saludar primero a Karen, que se está conectando desde España. Saludos, Karen, gracias por conectarte. Tan bella. Ok, seguimos. El lago Parima. Fíjense, en el siglo XVI los conquistadores españoles llegaron a América buscando oro, obviamente. Pero no buscaban pepitas ni vetas, buscaban una ciudad mítica, una ciudad de riquezas inimaginables construidas en las orillas de un vasto lago. Los indígenas hablaban de El Dorado, el rey que se cubría completo de polvo de oro, y de la ciudad de Manoa, en donde el oro era tan común como las piedras del suelo. Los exploradores europeos, desde Antonio de Berrío hasta Walter Raleigh, se adentraron en la selva guayanesa, siguiendo el rumor de un gran lago interior que alimentaba la leyenda. Walter Raleigh, en su obra The Discovery of the Large, Rich and Beautiful... Empire of Guyana. Exacto. Pero pues, descubriendo la grandeza, la riqueza, la belleza del imperio de Guyana. Esto lo escribió Sir Walter Raleigh. Esto fue en 1596. Aquí describió una ciudad de tal grandeza y riqueza que sobrepasa cualquier otra del mundo. Así lo resaltó. Y la ubicó en un lago de 200 leguas de largo, similar al mar Caspio. Voy a citar entre comillas: me han asegurado los españoles que han visto Manoa, la ciudad imperial de Guayana, que los españoles llaman El Dorado, que por su grandeza, por sus riquezas y por su excelente asiento, supera a cualquier otra del mundo, escribió Raleigh. A partir de las narraciones de Sir Walter Raleigh, los cartógrafos europeos comenzaron a dibujar el lago en sus mapas. Están los mapas de Jodocus Hondius en 1598. Parece el nombre de un personaje de Harry Potter. Por supuesto. Es que no, es que te puedo asegurar. Jodocus Hondius. Y Theodore de Brie en 1599 y más tarde Bleu en 1635 mostraban un enorme cuerpo de agua al sur del río Orinoco, con la ciudad de Manoa en sus orillas. La ciudad de Manoa, situada en la orilla norte del lago, aparece en el mapa de Hondius en 1598 como la ciudad más grande del mundo entero. Esto está registrado en mapas antiguos. Mira, Luis nos dice saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Saludos, Luis. Qué maravilla. Ahora, pero el lago no estaba donde decían los mapas. Los exploradores que se adentraban en la selva guayanesa, incluyendo los propios españoles, no encontraban ningún lago. El sacerdote franciscano Antonio Caulín, que vivió en las orillas del Orinoco, fue categórico y dijo: la ciudad del Dorado era puramente apócrifa, una invención de la imaginación de los exploradores y sus cartógrafos. Nadie la vio, la inventaron, pero bueno, la inventó todo el mundo, ok. No sé, no lo sé, Rick.
Ahora, según Caulín, los indígenas vivían en casas de paja o palma, sin reyes ni señores, y los exploradores confundieron las inundaciones estacionales con un lago permanente. Pero Esto se dijo este señor. Y que ya déjense de tontería, aquí no hay ningún lago, riqueza ni nada. Eso fue lluvia, está encharcada. recuérdense que los exploradores no tomaban agua. Ok. Ah, bueno, sí, claro, exacto. Me costó entender. Interpreten mi silencio. Me costó entender. Entonces, claro. podían estar en estados alterados. Y así nació el mito. Ojo. La explicación más aceptada es que Sir Walter Raleigh y otros exploradores llegaron a la región durante la temporada de lluvia. Fíjense, el río Parima, hoy conocido como Río Branco, que nace en las montañas de Pacaraimo, se desbordaba y creaba un enorme plano inundado, una sabana que se convertía en un mar de aguas poco profundas. Los indígenas navegaban por estas aguas estacionales para comerciar. Los Manoa, la tribu comerciante basada cerca del actual Manaos, viajaban por estas rutas de agua con objetos de oro para comerciar. Entonces, obviamente, estos vienen del río y hay oro y ajá. Raleigh, al ver estos comerciantes con joyas de oro, al escuchar que venían de una gran extensión de agua, concluyó que aquella debía ser la mítica ciudad de Manoa y que el mar interior era el lago Parima. Lo que era una inundación estacional se convirtió en un lago permanente en los mapas europeos. La palabra Parima en lengua caribe significa simplemente gran agua y Manoa en lengua arawak significa gran lago. El lago Parima se mantuvo en los mapas durante más de 4 siglos. Fíjense, el mapa de Bonnet de 1771 aún lo incluye como una característica destacada, pero en el siglo XIX la ciencia comenzó a imponerse. El cartógrafo Guillaume Deslys fue uno de los primeros en dudar. En un mapa de 1730 dibujó el lago y luego lo reemplazó con una nota que decía: en estas regiones donde la mayoría de los autores colocaban el lago Parima y la ciudad de Manoa del Dorado. Claro, ahí lo marcó, o sea, aquí es donde poníamos el lago, pero no se atrevió. No lo eliminó del todo, sin embargo no lo incluye explícitamente. Finalmente el lago desapareció, pero la leyenda del lago Parima alimentó la imaginación de Europa durante siglos. La búsqueda del Dorado llevó a los exploradores a mapear ríos, montañas y fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana, uniendo la geografía de la región al imaginario occidental. En el 2024, un grupo de investigadores venezolanos de la Universidad Simón Bolívar anunció un hallazgo que podía cambiar la comprensión de esta leyenda. Usando imágenes satelitales del radar del Centro Aeroespacial Alemán, con una resolución de 6 metros por píxel, detectaron una enorme depresión en el sur de Venezuela que coincide con la forma del lago dibujado en los mapas de Walter Raleigh. El arqueólogo José Miguel Pérez Gómez, líder de la investigación, explicó que la cuenca endorreica que se ve en el mapa de 1595 apareció en las imágenes del radar. La depresión tiene una superficie de 400 kilómetros cuadrados, una longitud de 80 kilómetros y una profundidad máxima de 70 metros, y podría haber albergado 6.200 millones de metros cúbicos de agua. El hallazgo sugiere que aunque el lago Parima pudo haber existido en el pasado lejano, tal vez se secó en algún momento del siglo XVIII. Así que quizás no se lo imaginaron del todo. Todo es posible. El lago Parima es el mito geográfico de más larga tradición en el continente sudamericano. De hecho, hay un lago en Bolivia, ajá, donde dicen que hay oro en el fondo. Posiblemente. Creo que lo tratamos en alguno de los 180 programas que tenemos. Hablamos de ese. Ay, tengo que buscarlo porque no me acuerdo, pero bueno. Que creo que era los indígenas lanzaban oro al fondo. Ay, en un barco. Sí, algo recuerdo de eso, pero era Bolivia. Creo que era Bolivia. Bueno, fíjense, el lago Parima, mientras tanto, es el mito geográfico de más larga tradición en el continente sudamericano. Representa la fusión perfecta entre la leyenda, la codicia europea y la geografía real. Pero también es un recordatorio de que la cartografía es un arte de interpretación y lo que los mapas muestran, bueno, pues no siempre es lo que existe. Bueno, al final es un ser humano que está simplemente dibujando. Y que te tomó poca agua, pues. Según tu teoría.
Mi teoría, yo te puedo asegurar que está cerca Sí, de la lo realidad. están comentando en el Instagram, exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar música y ya venimos a despedirnos, pero hablándoles de lo que viene siendo el Triángulo de las Bermudas venezolanas. Este señor, no lo porque puedo nosotros dejar por fuera. No, nosotros tenemos nuestro Ey, ¿y propio qué tal Triángulo de las si lo Bermudas. hacemos primero y después ponemos la canción? Ah, bueno, dale, vamos a seguir con este chéchere misterioso histórico geográfico de Venezuela. Fíjense, vamos a hablarles de la fosa de Cariaco. Federico no Esto- aguanta el suspenso, él de una vez quiso... No, es que este es demasiado interesante. A solo 25 kilómetros de la costa de Cumaná, en el oriente de Venezuela, el fondo marino se desploma de forma abrupta, ¿ok? Es simplemente, imaginen, está la orilla y de repente Hay una fosa. cae, Exacto. ¿ok? Las aguas cristalinas y tibias del Caribe, que invitan a bañarse y de todo bello y precioso, se tornan de un azul profundo y oscuro, y la arena da paso a un precipicio que parece no tener fin. Esa línea invisible entre el azul claro y el azul oscuro es el umbral de la fosa de Cariaco, una depresión submarina de 160 kilómetros de largo y 70 de ancho, cuyo centro alcanza al menos 1.400 metros de profundidad. Es una de las cuencas anóxicas sin oxígeno, es decir, más grandes del mundo, comparable solo al Mar Negro. ¿Qué tal? Lo que hace a la fosa de Cariaco un lugar único no es la profundidad, sino su falta total de oxígeno por debajo de los 140 metros de profundidad. Esta condición anóxica causada por la estratificación de las aguas y la descomposición de materia orgánica crea un ambiente tan hostil que la vida marina desaparece en la profundidad. Mira, desde 1995 la UNESCO y un equipo de científicos venezolanos de Estados Unidos y otros países han mantenido el proyecto Cariaco, que es un programa de monitoreo oceanográfico que ha proporcionado registros claves sobre el cambio climático. Los sedimentos del fondo, que se depositan en capas sin ser alterados, conservan información química y biológica de los últimos 15.000 años, convirtiendo la fosa en un archivo natural del clima del pasado. El biólogo investigador Enrique Montes explicó, fíjense, abro comillas, nuestro trabajo fue medir y caracterizar los principales procesos que causan el cambio en el tipo, cantidad y composición de las partículas que se depositan en el fondo de la cuenca. Miren, el misterio de la fosa de Cariaco se intensificó con la tragedia del 3 de noviembre del 87. Esa noche el ferry General José Artigas, más conocido como Santa Margarita II, de la línea con ferry, se hundió en las aguas del Golfo sin que se encontraran sus restos ni los de sus pasajeros. Testigos afirmaron que el mar enfureció a tal punto de romper las amarras del barco y que este fue devorado, por decirlo de alguna manera, por las aguas a la altura de la fosa. Nunca se confirmaron las causas del naufragio y la ausencia de restos alimentó todo tipo de especulaciones. Las versiones incluyen desde fallas mecánicas hasta una atracción magnética que habría absorbido la nave hacia las Por profundidades. eso es que se le dice el Triángulo de las Bermudas de Venezuela. Porque Y aquí tampoco toman mucha agua. ahora, la leyenda se engrandeció aún más con el viaje a la zona de nada más y nada menos que el oceanógrafo francés Jacques Cousteau, que acudió a colaborar con la búsqueda del ferry. Según los relatos locales, Cousteau se sumergió a la fosa una sola vez, sin haber encontrado nada. Luego abandonó el país, y aquí viene lo más misterioso de toda esta historia. Cousteau salió de ahí, se fue de Venezuela y nunca cobró sus honorarios por haber venido. Nadie sabe qué fue lo que vio ya Cousteau ahí, que dijo, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, no me paguen, no importa, dejémoslo así. Y se ¿Ve? fue. Aquí hay otra película de terror. Ajá. ¿Qué encontró ya Cousteau en la fosa de Cariaco? Misterioso mapuite marino. Y no me paguen, no se preocupen por eso. Los lugareños interpretaron esa huida como una señal de que el explorador había visto algo en las profundidades que lo aterrorizó. No hay evidencia científica de esta historia, pero se ha convertido en parte fundamental de este mito. Es lo que es conocido como un chisme científico. Exacto. Ahora, para los pescadores de la región, la fosa de Cariaco es un lugar que debe ser respetado, se persignan, se encomiendan a la Virgen del Valle antes de navegar cerca de ella. Cuentan historias de luces de colores que emergen del fondo en las noches de agosto, de zumbidos extraños que parecen susurros y de una atracción magnética que parece tirar de las embarcaciones hacia el centro. Hay incluso quienes hablan de avistamientos de ovnis. Les recordamos de los ovnis del programa pasado, que la gente dice que los ovnis entran y salen del agua, lo que ha llevado a que se hable de esto como el Triángulo de las Bermudas venezolano. Lo más desconcertante es que el abismo no está en el mar abierto, sino muy cerca de la costa. Los bañistas que se aventuran a cruzar la línea del agua
O sea, es un cambio súper brusco porque tú tienes el agua clarita. Es como cuando te estás bañando en la playa y de repente hay como un bajón, así se vuelve hondo, pero esto es llevado a niveles mucho mayores. 1400 pero metros. está bastante cerca de la costa, por lo tanto es muy curioso, porque no es una cosa que esté como muy mar adentro, muy inalcanzable, ¿no? La advertencia de los lugareños es clara, no escuchar los cantos de sirenas, porque estos también se reportan ahí, de esas aguas engañosas. Como prevenía el escritor Gustave Flaubert, tenga cuidado con tus sueños, son las sirenas de las almas, ellas cantan, nos llaman, las seguimos y jamás retornamos. ¡Wow! Aquí también vendría a ser una película, pero yo no iba a decir una barbaridad. Ibas a decir una barbaridad, ¿verdad? Bueno, pero la puedes decir ahorita. Cuando nos despidamos, porque ya estamos sobre la hora, ya está Isnardo aquí. Ay, esto se hizo corto. Nos quedó por fuera la Laguna Negra de La Bonita. Esto es un misterio que queda en Caracas, en el municipio de Baruta, de los cuales se habla, hay muchas leyendas, ¿no? Y realmente está bien curiosa esa laguna ahí. Claro, es que... Fue producto de una cantera, ¿no? De hecho, Daniela, tú fuiste que la que me habló de la laguna. Sí, yo no tenía ni idea de que había una laguna aquí en La Bonita, en el municipio de Baruta. Sí, señor, está llena de leyendas. Tiene unas aguas oscuras, un silencio profundo que crean un contraste bastante hipnótico comparado con el bullicio urbano, ¿no? Porque está en medio de una urbanización, en La Bonita. Ahora, ¿qué dicen que formó esto? Había una cantera. Ajá. Y en algún momento las máquinas excavaron y dieron con una veta de agua que provocó la inundación de la cantera y transformó el hoyo de la cantera en una fosa de aproximadamente 30 metros de profundidad. Pero bueno, vamos a hablarles más de lugares misteriosos en el próximo programa. Si quieren que continuemos con este tema, escríbanos @cosas muy importantes. Y si no, sugieran los temas, porque aquí estamos para hablar de Chécher histórico variado. Mucho Chécher. Vamos a darle las gracias a Luis Frías en los controles, Mateo Capochi y Camila Napoletano en baja médica hoy, nuestros asistentes de producción, y bueno, en la producción y conducción de Cosas Muy Importantes tuvimos el placer de acompañarlos Daniel Ormazábal y Federico Capochi. Recuerden escucharnos en Cositas Muy Importantes. Y también el podcast. Estrenamos episodio esta semana. Un poco más oscuro, no va tanto de misterio, sino más de historia. Y es los nazis en Sudamérica. Sí, los nazis, las vacaciones que se lanzaron los nazis cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial por aquí. Sí, señor. Y todas las Ratline, que fueron todas estas vías con las que ellos pudieron huir de Europa y asentarse en Latinoamérica y vivir muchos de ellos muchos años en total impunidad. ¿Sabes cuántos nazis se instalaron en Argentina nada más? Como 5.000. 5.000. 5.000. Pero bueno, de eso les hablamos en un episodio que lo consiguen en todas las plataformas de podcast, @cosas muy importantes. Y aquí nos volveremos a encontrar con algo un poco más ligero la semana que viene, de 12 a 1 del mediodía. Los dejamos con la programación regular de Kiss. Isnardo. Ya está Isnardo ahí listo para entrar a cabina. ¿Está bravo? No está bravo. No está ni tan bravo Isnardo. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias a los que se conectaron. Bye.